Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, puedo revisarla con el fin de ayudarte y, si es posible, mejorar dicha cartera con fondos con mejor rentabilidad, mejores comisiones, etcétera. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión y demás cuestiones. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bien, empezamos esta semana. Os traigo una idea de inversión que combina la rentabilidad de la renta variable, pero bajando la volatilidad de la cartera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues invirtiendo en volatilidad. Ahora veremos un poquito más adelante. La idea es combinar un fondo de renta variable, como digo, con un fondo de volatilidad. Veremos un poquito más adelante ahora cómo funciona un fondo de volatilidad. Bueno, esta semana os recuerdo que también traemos algunas novedades, como que ya tenemos disponible, por si la queréis echar un vistazo, a la página web, que es www.fondosdeinversionyvalores.com. No obstante, lo pondré en las menciones del podcast y más abajo lo podéis visualizar. La semana que viene haré consultorio, con lo cual los que estéis interesados pues podéis enviarme preguntas. Probablemente grabaré el jueves por la mañana el podcast, con lo cual pues bueno, antes del martes pues podéis enviar vuestras consultas y me dará tiempo a recepcionarlas y poner una consulta. Muchos de vosotros me preguntáis, y ya aprovecho para decirlo, cuándo se publica el podcast. Como norma general siempre lo publico los viernes y a las 3 de la tarde. Es un poco el horario que ya llevo desde hace tiempo poniendo, y es el horario donde se sube el podcast. Dentro de la página web podéis ver algunas lecturas recomendadas. Hay un apartado especial, otro donde se habla del manifiesto del inversor, que algunas veces hemos hablado aquí, otro donde podéis descargar el contrato propietario de inversiones para cuando haya momentos de volatilidad, que no os asustéis, ¿vale? Digamos, es una herramienta contra nosotros mismos, de cuando vienen mal dadas o viene mucha volatilidad, muchas bajadas, pues no hacer excesivas tonterías con la cartera. Bueno, empezamos por la combinación de un fondo de renta variable con un fondo de volatilidad. Vamos a empezar primero por el fondo de renta variable. Es una estrategia que nos la da Amundi, ¿vale? Nosotros luego, como veremos un poquito más adelante, la vamos a modificar en parte, si queremos modificarla, pero bueno, diferentes estrategias de poder modificar. Con esto lo que hago es un poco pues un pensamiento de segundo nivel, y aun cogiendo la estrategia de Amundi, intentar darle una vuelta. Empezamos por el fondo de renta variable de Amundi. Es un fondo extraordinario, con un retorno a largo plazo muy interesante. Es el First Eagle Amundi International Fund, ¿vale? Más conocido como ICE, ¿vale? ¿Qué tiene este fondo? Pues dentro de que es un fondo de renta variable, tiene un objetivo de
para empezar, de protección de capital. Como norma general, suele tener entre cash y equivalentes entre el 0 y el 30%, eso ya le protege ante sus posteriores caídas, si es que llegan, de que puede aprovechar ese cash para invertir en más acciones. Luego suelen tener acciones o instrumentos ligados a la renta variable entre un 60 y un 90%, y suele tener títulos relacionados con el oro entre un 5 y un 15%. Esa composición un poco de cartera le hace que sea, en primer lugar, muy rentable a largo plazo, veremos rentabilidades, y sobre todo pues con un objetivo importante de preservación de capital. Este fondo, hasta hace unos años, estuvo gestionado por Jean-Marie Eveillard, ¿vale? Jean-Marie Eveillard es uno de los míticos inversores en todo el mundo. Ya se retiró hace unos años, pero decir, con un track record excepcional. Para que nos hagamos una idea un poco cuál era el pensamiento de Jean-Marie Eveillard, tenía una frase que siempre ha sido también un poco mi filosofía, que decía lo siguiente: nuestro objetivo es la rentabilidad de los activos gestionados, no tener excesivos activos sin rentabilizar. A él no le preocupaba tener un fondo con miles y miles de millones de euros en activos gestionados, que contra más dinero tiene la gestora siempre gana más dinero, sino lo que le preocupaba realmente era que el dinero que tuviera, pues tuviera una rentabilidad más que razonable, ¿vale? Era un poco la filosofía siempre de Jean-Marie Eveillard, ¿vale? ¿Qué hace el fondo? Pues como decíamos anteriormente, se beneficia de cualquier oportunidad de inversión en el mercado de acciones, sin restricciones geográficas. Es un fondo mundial, sectores ni por capitalización. Su objetivo es dar rentabilidad, pero no dejar nunca de dar prioridad a la preservación de capital, con una diversificación estratégica entre bonos y oros para compensar la volatilidad de la bolsa, ¿vale? Este fondo siempre ha preservado el capital en un horizonte de inversión de 5 años, desde el lanzamiento en 1996. De hecho, pues bueno, ha tenido muy pocos años incluso en negativo, ¿de acuerdo? Un fondo, como digo, bastante interesante. De hecho, si vamos un poco a las mayores posiciones de este fondo, nos encontramos con que tiene posiciones importantes en oro, en muchos casos con ETFs, Amundi Physical Gold y Xtrackers Physical Gold con un 4% y un 2,74%. También tiene Oracle, ¿vale? Tiene ExxonMobil con CAX, acciones también de farmacéuticas, compañía financiera Lechecon, en fin. Es un fondo muy interesante que ya solo de por sí tendría mucho sentido en cartera, pero combinado, por un lado, con el fondo de volatilidad y un poquito más para adelante, con otra estrategia que veremos, es interesante para un cliente que tenga un perfil, digamos, de renta variable, pero mucho más conservador y que no quiera estar expuesto a la excesiva volatilidad. Por regiones está invertido 61% en América, 22% en Europa y un 16% en Asia. La rentabilidad desde el año 1996 pues ha sido extraordinaria. Para que nos hagamos una idea, 100 euros invertidos se han convertido en 750 aproximadamente, mientras que invertidos en el MSCI World aproximadamente son unos 500 puntos, 500 euros, es decir, le ha sacado bastantes puntos al índice, ¿vale? Como digo, un poco, y por terminar con el fondo, con el primer fondo, la filosofía del fondo es principalmente inversión en valor. Históricamente, como decía, ha sido un fondo gestionado por Jean-Marie Eveillard y de forma casi sistemática siempre ha tenido una posición en oro de forma estructural. Bueno, como digo, es una muy interesante opción de inversión a largo plazo, pero al final no deja de ser un fondo de renta variable y no todo el mundo tolera bien la volatilidad. Para ello, ellos han creado lo que llaman la pareja perfecta, y es la combinación de este fondo de renta variable con un fondo de volatilidad. ¿Qué es un fondo de volatilidad? Y ahora aquí ya vamos al segundo fondo. Pues, la volatilidad es un activo que no está correlacionado con la bolsa ni con el crédito y por lo tanto aporta
diversificación a una cartera. ¿Realmente qué hace el fondo? ¿Vale? Pues el fondo lo que hace es que transforma en rentabilidad la volatilidad de las principales bolsas mundiales. Compra y vende la volatilidad como cualquier otro activo dependiendo de su precio. ¿Vale? ¿Para quién es adecuado este fondo? Pues para alguien que quiera tener una cartera mixta y que quiera mejorar un poco su rentabilidad, su perfil de rentabilidad riesgo, ¿vale? La volatilidad, como decía anteriormente, es un activo que no está correlacionado con la bolsa ni el crédito y por lo tanto pues aporta diversificación. La volatilidad lo que mide un poco es la amplitud de los movimientos diarios, semanales o en el periodo elegido de los precios de un activo. Por ejemplo, este fondo lo que compra es la volatilidad del índice SP500, del Eurostock 50 y del Nikkei 225, ¿vale? ¿Qué hacen normalmente? Y ahora veremos también un poquito más en detalle llevado a una cartera. Pues la regla estipula que para volatilidades superiores al 30% el fondo estará vendido. Por lo tanto, el fondo ganará siempre que la volatilidad disminuya desde esos niveles. Igualmente, por debajo del 25%, el fondo estará comprado y por lo tanto el fondo ganará con subidas de volatilidad. Es decir, el fondo ganará dinero cuando por norma general los mercados de renta variable bajen, porque como norma general, y también lo veremos ahora, cuando los mercados bajan con mucha volatilidad, ¿vale? ¿Qué ha pasado en una cartera que ellos nos proponen 50-50? Como veamos en algunos periodos, como por ejemplo puede ser en la crisis del 2008 y demás, pues por ejemplo el MSCI World en un periodo en 2008 pues cayó algo así como el 12-13%, mientras que este fondo, la combinación de estos dos fondos subió algo así como un 3%, ¿vale? En la crisis financiera global del año 2008-2009 vemos que, por ejemplo, el MSCI World cayó un 36%. Bien, el Amundi International SICAV cayó un 22%, pero es que el fondo de volatilidad subió un 12%. ¿Esto qué significa? Pues significa, en términos redondos, que cuando el mercado cayó un 36%, nuestra combinación 50-50 habría caído únicamente un 10%, ¿vale? Luego también vemos que en la recuperación del mercado recupera bastante bien. Es decir, el MSCI World subió un 58%, mientras que la combinación ya no subió el fondo de volatilidad porque solo subió un 2%, porque se comporta como norma general de manera contraria al mercado. Y en cambio el fondo Amundi International SICAV sí que subió un 42%. Es decir, por norma general lo que hace es que cuando baja mucho la bolsa, baja también el fondo ICE, pero sube el fondo de volatilidad y hace que las rentabilidades en periodos concretos sean más estabilizadas, ¿vale? ¿Cómo se comporta realmente el fondo de volatilidad? Y ahora vamos a ver varios ejemplos. Pues como norma general, cuando los mercados caen fuerte, las caídas siempre vienen precedidas de una volatilidad muy elevada. ¿Qué hacen los gestores del fondo en ese caso? Pues compran volatilidad y esto hace que el fondo Amundi Absolute Volatility World Equities, un poquito más adelante pondré el easing de tanto del Amundi International SICAV como del Volatil, os lo indicaré, también lo pondré en las menciones, que muchos de vosotros en algunas ocasiones me preguntáis que ponga los easing. Algunas veces no los pongo porque hablamos de 15-20 fondos, pero cuando en este caso que hablamos de 4 o 5 fondos, pues os los voy a poner, ¿vale? Entonces, el Amundi, cuando la bolsa baja, como norma general, el Amundi Volatility lo que hace es que tiene rentabilidades positivas. Cuando la bolsa suba, como norma general, muy probablemente este fondo restará rentabilidad en una cartera, pues actúa como un seguro. Es como si contratáramos, para que nos hagamos una idea, un seguro. En algunas ocasiones pagamos un seguro y a veces no utilizamos dicho seguro. Es decir, pagamos el seguro, la bolsa sube y probablemente nosotros tengamos algo menos de rentabilidad. Pero si nos viene una época de turbulencias fuertes, como puede ser un COVID, una crisis financiera global o cualquier otro, una guerra, cualquier tipo de incidencias que siempre hay en el mercado y que si no viene por Brasil, viene por China, si no viene por pitos, viene por flautas, siempre hay
elementos que lo distorsionan, pues con este fondo lo que van a hacer, o esta combinación, lo que va a hacer es que nos va a amortiguar en gran parte esas caídas, ¿de acuerdo? Al final, los mercados, y más en concreto los de renta variable, si vamos a poner un símil, se comportan como un ciclista cuando sube un puerto. Es decir, el ciclista cuando sube un puerto sube despacio, evidentemente por la pendiente que tiene hacia arriba, pero cuando termina de subir la montaña y baja muy deprisa. Pues en renta variable es similar. Los fondos suben al tran, pero cuando bajan pan fuerte, ¿vale? También vamos a ver ahora, un poquito más adelante, comportamientos históricos, y posteriormente vamos a ver la estrategia tanto en este fondo como en un fondo indexado. Es decir, podemos coger el Amundi Internacional SICAP, que ya de por sí es un fondo con protección de capital, que invierte en oro, que invierte en algunos casos con mucha caja y que tiene una volatilidad un poquito más corta, pero también lo podemos coger combinando un fondo indexado, o incluso otro paso más allá es un fondo indexado pero de small cap, que tiene una volatilidad un poquito más elevada, combinándolo con este fondo. También veremos un poquito más adelante diferentes estrategias, como puede ser Amundi. Nos dice, puedes hacer, la pareja perfecta es 50-50, 50 fondo de Amundi volatilidad con un 50% del fondo Amundi Internacional SICAP, pero también nosotros podemos adecuarlo a nuestro perfil de riesgo, y a lo mejor resulta que tenemos que tener 70-30, 60-40, etcétera. Para eso ya, pues bueno, vemos qué volatilidad somos capaces de asimilar cuando vengan caídas importantes, y a lo mejor resulta que lo tenemos que hacer 50-50, pero a lo mejor 70-30, 80-20, o sea, diferentes estrategias que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Decía que también lo podemos comparar con otros fondos de renta variable, y vamos a pensar si esto es lo adecuado o tenemos que hacer una estrategia, como decía anteriormente, 70-30. Esto ya será en función de cuánta protección queremos introducir en cartera. Si introducimos una protección del 50-50, pues tendremos pero muchas veces decimos, bueno, pues no quiero tanta protección, porque en un momento dado no quiero que si el mercado sube fuerte, pues me quede un poco atrás. Quiero una protección, a lo mejor tenemos que tener una protección pues del 30% y tener 70% en un fondo de renta variable y 30% en este fondo de volatilidad. Como digo, desarrollando un pensamiento de segundo nivel, porque siempre tenemos que coger las ideas y adaptarlas un poco a nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar, etcétera, nuestro perfil de riesgo. Podemos diseñarla a medida, con un 70-30, con un 80-20, ¿vale? Dejando el fondo de volatilidad, pero combinándolo con el ICE, que es muy buena opción, o con un fondo indexado, MSCI, Small Cap. Tendremos, en este caso, la rentabilidad de los mercados, pero con mucha menos volatilidad, ¿vale? Vamos a ver ahora rentabilidades que han pasado en anteriores momentos, ¿vale? Y aquí sí que os voy a poner ahora el easing de los fondos, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, que es el Amundi Internacional SICAP, que es el fondo de renta variable de Amundi, y es LU 0433182 Es un fondo, como decíamos, de renta variable, y yo siempre suelo utilizar el fondo, en este caso, con la divisa cubierta, ¿vale? Por otro lado, también tenemos el fondo de volatilidad, que también utilizo con divisa cubierta, ¿vale? El fondo de volatilidad, el easing, es el siguiente: LU 04424068889, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué ha pasado con las rentabilidades, ¿vale? Mirad, vamos a empezar por el fondo de volatilidad. El fondo de volatilidad, por ejemplo, es un fondo que en el año 2016 subió un 1,57%, mientras que el fondo de Amundi, el AIX, subió un 7,22%, ¿de acuerdo? En el año 2017 el fondo bajó fuerte, el fondo de volatilidad bajó fuerte, bajó un 27%, mientras que el AIX subió un 8,89%. En el año 2018 el fondo de volatilidad subió un 10% y el AIX
bajó un 12,67. Recordar que el año 2018 fue un fondo que el último trimestre del año fue un fondo, la bolsa bajó bastante. En el año 2019 el fondo de volatilidad pierde un 8% porque fue un año que la bolsa subió. En cambio, el fondo ICE subió un 15%, y aquí tenemos una combinación de que aproximadamente nos da un 8% de rentabilidad en positivo. En el año 2020, el año del COVID, el fondo de volatilidad subió un 13%, ¿vale? Pero es que el fondo de Amundi International SICAV subió un 3%. Y aquí lo más importante, en marzo del 2020, con todo lo que estaban cayendo los mercados, esta combinación, si en principio era de 50-50, nos estaba haciendo en esos momentos, desde principios de año, no estar perdiendo dinero y tener una cartera en la cual no estuviéramos con un menos 30, ni un menos 40, ni un menos 50. Y acabar el año en una rentabilidad que, si sumamos las dos, es de un 15%. Un 15% sin apenas haber sufrido en exceso en la cartera y tener pérdidas de capital temporales fuertes, ¿vale? En el año 2021, cuando la bolsa sube fuerte, pues esta combinación no sube tanto, porque sube el fondo de volatilidad un 3%, que ya está muy bien, y en cambio la Amundi sube un 8%, al final es un 11%. En el año 2022, que ha sido un año bastante malo de renta variable en general, pues vemos que la combinación lo que nos ha hecho es que, por ejemplo, el fondo de volatilidad subió un 12%. Como decía, bajada de bolsa, el fondo de volatilidad sube. En cambio, el ICE bajó un 11,60, con lo cual tendríamos una rentabilidad neutra, bueno, más 1%, pero que es mucho mejor que si hubiéramos tenido una combinación de 50% renta fija o 50% renta variable, ¿de acuerdo? Como digo, por esta volatilidad. Bueno, en el año 2023, fondo de volatilidad, como los mercados están subiendo, pues ¿qué está pasando? Que el fondo de volatilidad está bajando un 1,87, mientras que el fondo de Amundi está subiendo un 3%, ¿vale? Digamos que lleva la volatilidad, la rentabilidad, pues mucho más tranquila. Ahora vamos a compararlo con un fondo indexado, ¿de acuerdo? Aquí siempre vamos a comparar, pues un poco 50-50. Como digo, luego vosotros pues podéis hacer lo que consideréis oportuno en términos de ponerle más protección, menos protección, etcétera, a la cartera. Vamos a ver rentabilidades. Bueno, siempre vamos a ir comparando también la volatilidad del fondo la rentabilidad del fondo de volatilidad. En el año 2016, el fondo de volatilidad subió un 1,57. Bien, el MSCI World subió un 10,50. En el año 2017, que fue un año, digamos, de bolsa alcista, el fondo de volatilidad perdió un 27, mientras que el MSCI World subió un 7,31. Año 2018, que la bolsa cayó fuerte, el fondo de volatilidad subió un 10%, mientras que el MSCI bajó un 4,30. Es un año de bolsa de caídas fuertes, pues la combinación del fondo de volatilidad nos haría que hubiéramos tenido una rentabilidad en positivo del 6%. ¿Vale? Año 2019, un año de bolsa alcista. Vemos que el MSCI World subió un 30% y el fondo de volatilidad bajó un 8,78, es decir, restó a la cartera. Como decía, años de bolsa alcista, el seguro nos quita rentabilidad. Pero ¿qué pasó en el 2020? En el 2020, en este caso, si hacemos la comparación del MSCI World, el MSCI subió un 6,25, incluso el fondo de volatilidad subió un 12,91. Pero aquí también lo más importante es que en marzo del 2020 esta combinación no nos estaría haciendo perder dinero, ¿vale? Año 2021 de bolsa alcista, MSCI 31% y este fondo subió un 3%, es decir, un año de subidas, pues también incluso el fondo nos sumó rentabilidad, no nos quitó, ¿vale? Año 2022, el MSCI cayó un 12,85 y este fondo subió un 12,76, es decir, nos hubiera empatado la rentabilidad y no hubiera sido un año en el cual hubiéramos sufrido, que muchos fondos sufrieron fuerte.
En lo que llevamos de año, el MSCI lleva un 5,16% y este fondo le está restando un 1,87% al día de hoy, para que veamos un poco. Siguiente fondo, que es un fondo también de indexado. He traído indexados para que comparáramos un poco con el mercado. Es verdad que últimamente veo excesivos indexados en cartera. Y bueno, pues a mí siempre me gusta hacer la mención de que, hombre, vamos a ver, un indexado está bien para un inversor que no quiera preocuparse en absoluto de la bolsa, que no quiera saber nada. Para alguien que escucha este podcast o podcasts similares, puede encontrar fondos más rentables a largo plazo que un fondo indexado, con unas comisiones razonables. Que veo mucha gente que me envía carteras en el cual fondos indexados y él por su cuenta hace la diversificación, invierte en Japón, invierte en emergentes, luego tiene el S&P 500, luego tiene algo de Europa. Desde mi punto de vista, yo creo que la indexación hay que llevarla pero al extremo. Es decir, si queremos indexados es para olvidarnos de este asunto, meter dinero y punto. ¿Y dónde hay que meterlo? En el MSCI World, que ya diversifica de por sí. Pero bueno, es un poco mi opinión, sobre todo porque veo muchas carteras de fondos indexados, pero que no. El cliente hace la diversificación un poco, bueno, pues porque le gusta, digamos, trastear, le gusta seguir los mercados, y yo creo que un fondo indexado es para todo lo contrario, es decir, para meterlo y olvidarse, que la bolsa y si la vida y el mundo sube adecuadamente, pues el indexado te va a subir, sin cero complicaciones. Bueno, seguimos por la combinación de un fondo indexado, en este caso de Small Cap, ¿vale? Un fondo global. El Vanguard Global Small Cap. Vemos que en el año 2016 subió un 15% y el fondo de volatilidad le aportó rentabilidad positiva porque subió un 1,57%. En el año 2017 la bolsa subió un 7,52%, el fondo de Small Cap, mientras que este fondo restó un 27%. Digamos que fue un año bastante malo para esta estrategia. Año 2018. La bolsa cayó fuerte, los índices de Small Cap cayeron fuerte, menos 9,75, y este fondo sumó 9,92. Es decir, esta estrategia, digamos que empató. Año 2019, año de subidas fuertes, el fondo de Small Cap sube un 28% y este fondo cae un 8,78. Es decir, la estrategia se comporta adecuadamente. Cuando la bolsa sube, como decíamos anteriormente, el fondo suele restar. ¿Qué pasó en el año 2020? Pues que el índice de Small Cap subió un 6,23 y el fondo un 12,91, aportó rentabilidad en positivo, pero como he dicho anteriormente, en épocas de turbulencias gordas como el COVID y demás, esta estrategia no estaba perdiendo capital. Año 2021, subidas de bolsa importantes, el fondo de Small Cap sube un 24,38%, y el fondo de volatilidad sube un 3,15%, es decir, incluso le aporta un poco de rentabilidad. Año 2022, con caídas de mercado, el fondo de Small Cap cae un 13,46% y este fondo sube un 12,76%, es decir, empatamos en rentabilidad. El año pasado fue un año súper malo, ¿vale? Lo que llevamos de año, índice de Small Cap 7,71 arriba y el fondo de volatilidad un 1,87 abajo. ¿Vale? Eso es un poco las diferentes rentabilidades en los diferentes años de la combinación. Y por resumir y acabar, como vemos, entiendo que puede ser una buena combinación para un inversor de renta variable, pero con más aversión al riesgo y que no lo pase bien cuando los mercados caen, porque no duerma tranquilo, le genere estrés adicional o no sepa aguantar en esos momentos, que al final son los momentos que al menos lo que no debemos de hacer son tonterías o trastadas en la cartera, es decir, no salir asustados, porque al final todo el mundo tenemos un plan que es, bueno, yo estoy tranquilo, cuando la bolsa caiga fuerte compraré más, pero ese plan se diluye siempre cuando realmente llega ese momento y llega el momento de comprar, porque ya nos empezamos a hacer
ciertas preguntas a nosotros mismos, es decir, ¿compro más abajo? Estoy escuchando que a esto le queda una caída adicional del 30-40%, porque siempre en esos momentos van a salir comentarios destructivos, negativos, que los hay a diario, entre otras cosas porque venden mucho más que los comentarios positivos. Pues en ese momento sí, probablemente pues nuestra actitud, nuestra forma de pensar, porque no vemos las cosas igual cuando la bolsa sube un 20 que cuando la bolsa cae un 40, noticias malas, esto es un desastre, y al final pues los mercados y el mundo se acaban adaptando y los mercados acaban subiendo con el paso de los años. Perfecto, pues esto es todo por esta semana. Recordaros, como siempre, si los que queráis mandarme alguna pregunta para el consultorio, que la semana que viene haré consultorio, y poco más. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.